Si tu corazón ha estado inquieto, si la distancia se siente más grande de lo usual, si anhelas una palabra clara del cielo, una señal que disipe la niebla de tu camino, si en lo profundo de tu ser resuena una búsqueda que, a veces, te consume y te agota, dejándote con una sensación de vacío o, peor aún, de incomprensión. Piensa en esos momentos solitarios, quizás al final de un día cargado de responsabilidades, cuando te preguntas si hay algo más allá del mero existir, si tus luchas y tus anhelos son realmente escuchados. Esa sensación de deriva, de un motor interno que clama por dirección, pero que se siente desorientado en un mundo ruidoso y demandante. Es un clamor silencioso, a menudo inarticulado, que brota de la experiencia humana más profunda, la necesidad de significado, de conexión, de propósito. ¿Te has sentido alguna vez en ese lugar donde las palabras se agotan, donde el alma susurra un clamor pero no sabe cómo hacerlo audible a Dios? ¿Cómo traducir esa inquietud interna en una conversación real con lo divino? ¿Conoces esa fatiga espiritual, esa sensación de que, a pesar de tus esfuerzos o incluso de tu fe, algo esencial se ha desconectado? Es la duda punzante de si una salvación real es siquiera posible en tu vida de verdad, no en los relatos lejanos o en los libros que a veces parecen ajenos a tu cotidiano. Puede la gracia divina manifestarse en la ansiedad de tu semana, en la complejidad de tus relaciones, en la incertidumbre de tus decisiones. Esta búsqueda, mi querido amigo, es una experiencia profundamente humana y universal. Es la esencia de nuestro peregrinar, la sed de una presencia que se hace tangible y transformadora. La vida real, con sus desafíos y sus sombras, nos empuja a buscar algo más, algo que trascienda la superficie y toque el núcleo de nuestro ser. Y es en este punto donde muchos se desaniman, donde la fe se vuelve una carga en lugar de un ancla, porque las respuestas tradicionales a veces no alcanzan para apaciguar el eco de nuestra propia alma. Nos han enseñado a orar, a creer, pero ¿qué sucede cuando la oración parece rebotar, cuando la creencia se tambalea ante la crudeza de la realidad? ¿Cómo se invoca a Dios de una manera que no sea solo un ritual vacío, sino un encuentro genuino, una intervención palpable en el ahora de nuestras vidas? La pregunta no es si Dios existe, sino cómo lo hacemos real para nosotros, cómo su salvación se convierte en un fundamento firme cuando todo lo demás parece moverse. Hoy, quiero invitarte a algo más que escuchar palabras. No vamos a leer un salmo en el sentido tradicional, como un texto distante que se recita sin sentir. Hoy, te propongo realmente entrar, en el Salmo 85. No es una simple colección de versos antiguos, un artefacto histórico ajeno a tu realidad presente. No. El Salmo 85 es el eco vivo de tu propio corazón, el espejo de tus anhelos más profundos, y lo más importante, la llave maestra para entender cómo invocar a Dios en tu vida real, en ese espacio íntimo donde la fe y la existencia se encuentran. Verás que es un diálogo, una confesión, una esperanza que se articula con una claridad sorprendente. Este no es un mensaje más para añadir a tu lista de contenidos vistos, una píldora momentánea de inspiración. Es una invitación crucial, una oportunidad de embarcarte en un viaje de discernimiento que tiene el poder de redefinir radicalmente tu conexión con lo divino. Te mostrará la salvación de una manera que quizás nunca imaginaste. No como una promesa lejana o un concepto abstracto relegado a lo teórico, sino como una realidad tangible, presente, operando aquí y ahora, en cada fibra de tu ser y en cada circunstancia de tu existencia. Prepárate para descubrir que la conversación con lo divino es mucho más cercana, más íntima, más activa de lo que jamás pensaste. Una verdad que no solo ilumina tu camino, sino que reconstruye tu interior,
sana tus heridas y realmente te salva, no solo de lo que temes, sino para lo que estás destinado a hacer. Después de sentir esa invitación a entrar en un diálogo profundo, quiero que nos detengamos un momento y consideremos un aspecto fascinante, casi contraintuitivo, de cómo el Salmo 85 comienza su conversación con lo divino. La mayoría de nosotros, cuando nos sentimos abrumados, cuando la necesidad aprieta o cuando el alma grita por ayuda, ¿qué es lo primero que hacemos? Pedimos, ¿verdad? Invocamos a Dios con nuestras peticiones, con nuestras urgencias, pero el Salmo 85, en sus primeros versículos, nos muestra una ruta distinta, una preparación del corazón que es en sí misma el primer y quizás más poderoso acto de fe. Nos revela la memoria activa como el verdadero umbral de la invocación. Piensa en esto. Antes de que el salmista presente su propia necesidad o la de su pueblo, antes de expresar cualquier ruego por la salvación futura, él se detiene y con una claridad impresionante, comienza a recordar. Nos dice, «Oh Jehová, fuiste propicio a tu tierra, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del furor de tu ira». Versículos 1, 2 y 3. Aquí no hay súplica, hay un recuento, un acto deliberado de traer al presente la fidelidad pasada de Dios. ¿Por qué es esto tan crucial? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiraría este orden tan específico? ¿Has olvidado la historia de Dios contigo, mi amigo? En medio de tu cansancio, de tu confusión, de esa distancia que sientes, ¿recuerdas lo que Él ya ha movido en tu vida, o incluso en la vasta y rica historia de la fe que nos precede? A menudo, nuestra mente se encierra en el presente problema, en la ansiedad del mañana, y olvidamos el panorama completo. Es como mirar un pequeño fragmento de una obra maestra y no recordar el brillo y la armonía del cuadro completo que ya has admirado innumerables veces. Este acto de recordar no es un simple ejercicio de memoria nostálgica, es una acción espiritual poderosa. Es como si el salmista estuviera construyendo un puente desde las orillas de la bondad y la misericordia de Dios en el pasado, hasta la orilla de su presente necesidad. Está activando su fe, cimentando su confianza no en una esperanza ciega, sino en la evidencia innegable de la intervención divina que ya ha experimentado o que conoce por testimonio. Cuando recordamos cómo Dios ya ha sido propicio, cómo ya ha perdonado, cómo ya ha obrado la liberación, nuestra fe se nutre, se fortalece. Empezamos a ver que el carácter de Dios no cambia. Si lo hizo antes, si fue fiel en aquellos momentos, su naturaleza sigue siendo la misma. La aplicación práctica de esto es transformadora. No se trata solo de pensar en el pasado de manera pasiva, se trata de recontar activamente. Te invito a que, antes de derramar tu próxima petición, antes de clamar por una nueva salvación, te tomes un momento para hacer tu propio recuento. ¿Cuáles son los momentos, grandes o pequeños, en los que sentiste la mano de Dios en tu vida? Quizás fue un sustento inesperado, una palabra de consuelo justo a tiempo, una puerta que se abrió cuando parecía no haber salida, una sanidad, una reconciliación. Cada uno de esos momentos son hitos, pilares en el puente de tu fe. Al traerlos a la memoria de forma consciente y con gratitud, no solo honras a Dios, sino que también preparas el terreno fértil de tu corazón para la invocación presente. Es como encender pequeñas luces en un camino oscuro, no para ver el final, sino para saber que el camino existe y que no estás solo. Este ejercicio de memoria es la base que te permite clamar con una autoridad y una expectativa renovadas, porque tu petición no surge de un vacío de fe, sino de un fundamento probado de fidelidad divina. Es, en esencia, tu primer acto de fe activa, declarando que aquel que ha sido, sigue siendo y será siempre el Dios de tu salvación real. Hemos hablado de la memoria activa,
de cómo recordar la fidelidad pasada de Dios es ese primer y fundamental paso para cimentar nuestra fe, una base sólida desde la cual podemos clamar. Es el eco de la historia divina en nuestra propia vida, resonando para decirnos, Dios ha sido fiel y lo será de nuevo. Pero seamos honestos, mi amigo, recordar esas maravillas no borra por completo el peso del presente, ¿verdad? No disipa de golpe esa nube de incertidumbre o ese dolor agudo que a veces nos embarga. La vida real, con sus asperezas, tiene una forma de recordarnos que, a pesar de los recuerdos de la gracia, todavía estamos aquí, en la lucha. Y es justo en este punto, en el Salmo 85, donde el salmista nos guía a un paso que muchos temen, un movimiento que la religiosidad a menudo suprime, la honestidad cruda. Después de reconocer la bondad pasada de Dios, el salmista no se queda en la superficie de la alabanza. Él se sumerge en la pregunta más difícil, en el clamor que brota del fondo del alma cuando la espera se alarga, y su voz, que hace un instante recordaba las proezas divinas, ahora se alza con una pregunta que perfora el tiempo. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Es una queja directa, un ¿hasta cuándo?, que resuena con la frustración y el anhelo de un corazón que se siente herido, abandonado o al menos sin respuesta. Aquí hay una revelación profunda. A menudo nos han enseñado, quizás sin intención, que ante Dios debemos presentarnos siempre con una sonrisa piadosa, con palabras dulces, con una compostura impecable, que la duda es una debilidad de fe, que la frustración es una señal de falta de confianza y que la ira, esa emoción tan humana, es completamente incompatible con la presencia divina. Nos da miedo ser demasiado honestos con Dios sobre nuestra verdadera frustración, nuestra duda persistente, nuestro dolor punzante o incluso nuestra ira justificada. Tememos que al mostrar nuestras grietas, seremos juzgados, rechazados o que perderemos cualquier posibilidad de una respuesta divina. Esta es una trampa sutil, un velo que la religiosidad humana interpone entre el creyente y su creador. Es la idea de que para ser aceptables debemos censurar nuestro propio corazón. Pero, ¿quién somos para enseñarle a Dios sobre nuestras emociones, sobre lo que ya conoce de nosotros? ¿Realmente creemos que podemos ocultarle un sentimiento, un pensamiento, una preocupación? Él nos conoce en lo más profundo. Él ve a través de cada capa que intentamos poner sobre nuestro dolor. El Salmo 85, como tantos otros salmos, nos libera de esa carga insoportable de la perfección emocional. Nos muestra que una invocación genuina, una comunicación real con Dios, no requiere filtros. De hecho, la exige. Una invocación honesta requiere despojarse de esas máscaras religiosas, de esa fachada de todo está bien, que a veces mantenemos incluso ante nosotros mismos, y presentar el verdadero estado de tu corazón. Decirle a Dios, Señor, estoy cansado. Señor, no entiendo. Señor, siento rabia por esto. Señor, ¿dónde estás? Eso no es irreverencia, mi amigo. Eso es intimidad. Piensa en los grandes héroes de la fe. Job, en su tormento, no endulzó sus palabras. Jeremías lamentó su suerte con una franqueza desarmante. Y David, el dulce salmista, en innumerables ocasiones derramó su angustia, su confusión, sus miedos más profundos ante Dios, sin tapujos. Su relación no se rompió por ello. Se fortaleció. ¿Por qué? Porque la honestidad es el camino hacia la autenticidad. Y Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, no en falsedad o pretensión. Cuando ocultamos nuestras verdaderas emociones, cuando intentamos sonar más espirituales de lo que realmente nos sentimos, no estamos invitando a Dios a nuestra vida real. Lo estamos invitando a una versión sanitizada, edulcorada y francamente incompleta de nosotros mismos.
Y si no invitamos a Dios a nuestras heridas más profundas, ¿cómo esperamos que traiga sanidad y salvación a esas mismas áreas? La verdadera invocación, esa que busca a Dios en la vida real para nuestra salvación, comienza cuando nos atrevemos a ser vulnerables, a ser auténticos. Nos permite decirle a Dios dónde nos duele, qué nos confunde, qué nos desespera, sin temor a su reproche, sino con la expectativa de su compasión. Porque Él no nos pide que seamos perfectos, sino que seamos verdaderos. La honestidad cruda con Dios es el camino para permitirle entrar en los rincones más oscuros de nuestro ser, en las preguntas sin respuesta, en las heridas no sanadas. Es confiarle nuestro dolor sin adornos, sabiendo que su amor es lo suficientemente grande como para contenerlo todo. Es el acto de fe que nos prepara para escuchar, porque después de vaciar nuestro corazón en honestidad, nuestro espíritu está listo para recibir. Hemos recorrido un camino, mi amigo, desde la memoria activa de la fidelidad de Dios hasta la honestidad cruda de nuestro clamor. Hemos abierto nuestro corazón, le hemos confiado nuestras dudas, nuestras frustraciones, incluso nuestra ira, sabiendo que Él puede con todo ello. Pero la conversación con lo divino no termina cuando vaciamos nuestro interior. De hecho, el Salmo 85, después de esos versículos de lamento y recuerdo, nos presenta un punto de inflexión fundamental, un giro que transforma la naturaleza misma de nuestra invocación. Nos invita a un acto tan crucial como el hablar, el escuchar. Después de que el salmista derrama su corazón, no se queda en la desesperación. Hay un cambio deliberado, una postura activa de expectativa. Él declara, con una convicción que nace de la fe y la experiencia, escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Aquí, mi querido amigo, radica una verdad profunda que a menudo pasamos por alto en nuestra relación con Dios. Hemos aprendido a hablar, a pedir, a lamentar, a interceder, pero ¿cuántas veces realmente nos detenemos, nos silenciamos para escuchar? La invocación no es un monólogo, es un diálogo, y como en cualquier buena conversación, no podemos esperar que sea plena y transformadora si solo uno de los participantes habla. Para muchos, la oración es una lista de peticiones, un desahogo necesario, un momento de comunión. Sí, pero a menudo carece de esa segunda parte esencial, la receptividad. Nos cerramos a la espera de una respuesta específica, de una voz audible o de un milagro rotundo, y al no percibirlo de inmediato, concluimos que Dios ha guardado silencio. Pero permítame decirte, la invocación no termina cuando cierras tus ojos y pronuncias la última palabra de tu oración. Más bien, comienza realmente cuando los abres. No solo para volver a la rutina, sino para ver y oír la respuesta de Dios en el mundo real que te rodea. La salvación que Dios ofrece a menudo se manifiesta no en una dramática interrupción de la realidad, sino en una profunda y sutil claridad, en el discernimiento que ilumina tus pasos, en la paz que se abre camino en medio de la tormenta. Entonces, ¿cómo activamos este escucharé en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo percibimos la voz de Dios cuando no siempre es un trueno en el cielo o una voz clara en nuestros oídos? Permíteme sugerirte 3 caminos, 3 formas de agudizar tus sentidos espirituales para reconocer la voz de tu Creador, para que la salvación se manifieste como una guía constante y palpable. Primero, te invito a escuchar a través de la naturaleza. ¿Cuántas veces nos sumergimos en el caos de nuestra vida urbana o en la pantalla de nuestros dispositivos, perdiéndonos la silentísima pero elocuente predicación de la creación? La vasta inmensidad de un cielo estrellado, la intrincada perfección de una flor, la incesante pero rítmica danza de las olas en la playa, la poderosa quietud de un bosque. Estos no son meros paisajes, son las huellas dactilares de Dios. Son sermones sin palabras,
invitaciones a la contemplación, recordatorios de su poder, su belleza y su orden. Cuando te permites detenerte, respirar profundamente y observar con el alma abierta, empiezas a discernir mensajes de paz, de esperanza, de la magnitud de aquel que te sostiene. En la majestuosidad de la creación, la salvación se revela como la capacidad de asombrarse, de encontrar refugio y perspectiva fuera de uno mismo, comprendiendo que pertenecemos a algo infinitamente más grande, cuidado por un amor que supera todo entendimiento. Esta conexión con la creación nos rescata de la miopía de nuestros problemas y nos eleva a una visión más amplia de la soberanía divina. Segundo, Dios a menudo nos habla y nos guía a través de otros. Es fácil pensar que la revelación divina siempre viene en momentos solitarios de meditación, pero la verdad es que Él utiliza vasos humanos, a veces de las formas más inesperadas. Una palabra de aliento de un amigo en el momento justo, un consejo sabio de un mentor que parece leer tu alma, la risa de un niño que rompe la tensión, incluso la mirada compasiva de un extraño que cruzas en la calle. Dios se manifiesta en la comunidad, en la conexión humana. La salvación aquí se traduce en la providencia de esas voces que nos corrigen con amor, que nos inspiran a levantarnos, que nos ofrecen una nueva perspectiva cuando estamos ciegos por nuestras propias preocupaciones. ¿Estás escuchando a aquellos que te rodean con un corazón abierto? ¿Estás discerniendo si a través de sus palabras o incluso de sus acciones, Dios está intentando decirte algo, dirigirte, consolarte? No descartes la sabiduría que llega a través de los canales más humildes, pues a menudo es allí donde la voz de Dios se hace más clara y real. Finalmente, y quizás la más profunda, escucha en la quietud personal. Después de la honestidad cruda, después de haber vaciado el corazón, necesitamos crear un espacio intencional de silencio. No se trata solo de la ausencia de ruido externo, sino de la calma de la mente, del aquietamiento del espíritu. Es en esa quietud, a través de la meditación, la lectura reflexiva de su palabra, o simplemente el reposo consciente en su presencia, donde el Espíritu Santo tiene el espacio para susurrar. Es el suave empujón, la repentina claridad que ilumina una decisión, la paz inexplicable que inunda un corazón atribulado, la verdad que se revela en tu interior como una certeza inamovible. Esta es la salvación que se manifiesta como sabiduría interna, como la capacidad de discernir el camino correcto en la encrucijada, como la fortaleza para resistir la tentación o la paciencia para esperar el tiempo de Dios. No es un milagro ruidoso, sino un milagro de convicción y paz interior. Aquí, la salvación se vuelve tu GPS espiritual, tu brújula interna, que te guía no solo a evitar peligros, sino a encontrar el verdadero propósito en cada día. Hemos hablado de un proceso que va más allá de un simple pedir. Invocamos a Dios recordando su fidelidad, derramando nuestra verdad ante Él y luego activando nuestra capacidad de escuchar. Este discernimiento, esta receptividad activa, es el corazón de la salvación en la vida real. Es la forma en que Dios no solo te libera de algo, sino que te transforma para algo, reconstruyendo tu ser de dentro hacia afuera. Hemos explorado la memoria activa, hemos sido honestos con nuestro corazón derramado ante Dios y hemos afinado nuestros oídos espirituales para aprender a escuchar su voz en el murmullo de la vida y la quietud del alma. Hemos pasado de la simple petición a una expectativa activa, comprendiendo que la invocación es un diálogo, una danza. Pero ahora, después de haber recordado lo que Él ha hecho, de haberle expresado lo que sentimos y de haber esperado su respuesta, el Salmo 85 nos lleva a una de las revelaciones más hermosas y profundas sobre la verdadera naturaleza de la salvación en la vida real. Fíjate en estos versículos, mi amigo, porque son una joya que transforma nuestra comprensión. Ciertamente cercana está su salvación,
a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Versículos que evocan imágenes de una reunión divina, una armonía perfecta. Aquí no se habla solo de escapar de un peligro, sino de una reconstrucción, una restauración de todo lo que es bueno y verdadero. Durante mucho tiempo, la idea de salvación se ha asociado casi exclusivamente con el rescate de una situación peligrosa, con el perdón de pecados para asegurar un futuro eterno, o con la liberación de una opresión tangible. Y por supuesto, todo eso es cierto y fundamental. Pero el Salmo 85 nos pinta un cuadro mucho más vasto, más integral, de lo que significa ser salvo en la vida real. La salvación aquí no es solo ser librado de algo, sino ser transformado en algo. Es la manifestación de la gloria de Dios en nuestra propia tierra, es decir, en nuestra existencia, en nuestro día a día, en la misma realidad que habitamos. Imagina por un momento esta escena que describe el salmista: la misericordia y la verdad encontrándose, la justicia y la paz dándose un beso. ¿No te parece una visión maravillosa? ¿Cómo se traduce esto en tu experiencia? ¿Cómo se ve la justicia y la paz de Dios manifestadas no solo en el gran esquema del universo, sino en tu propio carácter, en tus decisiones más íntimas, en la complejidad de tus relaciones? Cuando invocas a Dios para tu salvación en la vida real, lo que estás pidiendo es que Él entre en tu mundo y comience a realinear, a restaurar, a hacer que estas virtudes divinas que parecen tan etéreas se vuelvan tangibles en ti. Pensemos en la justicia, no como una ley fría, sino como la rectitud de corazón, la integridad en tus acciones, la capacidad de discernir lo correcto y actuar en consecuencia, incluso cuando sea difícil. Cuando la justicia brota de ti, ¿no es eso una forma de salvación para tu carácter, para tu reputación, para tu paz interior? Y la paz, no la ausencia de conflicto externo, que es casi imposible de lograr en este mundo, sino esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa quietud en medio de la tormenta que te permite respirar, pensar con claridad y mantener la calma cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. Esa paz es una salvación para tu mente, para tu espíritu, un refugio constante. La misericordia, esa compasión divina que se extiende a ti, ¿cómo te transforma para que tú también la extiendas a otros? Y la verdad, no como un mero concepto intelectual, sino como esa autenticidad que te permite vivir sin fachadas, sin miedos a ser descubierto, porque tu vida se alinea con los principios divinos. Cuando invocas a Dios, no estás pidiendo solo que te saque de un apuro. Le estás pidiendo que estas cualidades divinas se conviertan en tu realidad, que te reconstruyan desde adentro. Estás pidiendo que la salvación se manifieste como una renovación profunda de tu ser. Esto tiene implicaciones prácticas poderosas. Cuando la verdad brota de la tierra, significa que tu vida produce frutos de integridad y autenticidad. Cuando la justicia mira desde los cielos, es porque tus acciones reflejan la perspectiva divina, no solo la terrenal. Y cuando Jehová da el bien y tu tierra, tu vida, tu contexto, da su fruto, es porque la gracia de Dios te ha habilitado para producir resultados positivos, abundancia no solo material, sino espiritual y relacional. Invocar a Dios para esta salvación que reconstruye es un compromiso profundo. Es decirle: Señor, no solo quiero que me libres de mis problemas, quiero que me cambies. Quiero que tu misericordia sea mi misericordia, tu verdad mi verdad, tu justicia mi guía, y tu paz el fundamento de mi existencia. Es pedirle que su gloria habite en nuestra tierra, que su presencia transforme nuestros conflictos internos en serenidad,
nuestras dudas en convicción, nuestras debilidades en fortalezas. Es invocar a Dios para que la salvación sea una fuerza activa y constante que moldea tu carácter, purifica tus intenciones y te capacita para vivir una vida que realmente honra su nombre. Es una invitación a un renacimiento continuo, una vida que no solo es librada, sino que es vibrante y plena. Hemos recorrido un camino, mi amigo. Hemos comprendido cómo la salvación no es solo un rescate puntual, sino una poderosa reconstrucción que siembra virtudes divinas en el jardín de nuestra alma. Hemos aprendido a recordar la fidelidad de Dios, a presentarle nuestra honestidad cruda sin tapujos y a afinar el oído para percibir su voz en el susurro de la creación, en las palabras de otros y en la quietud de nuestro propio ser. Pero ahora surge una pregunta fundamental. ¿Cómo sostenemos esta conexión? ¿Cómo evitamos que la invocación sea solo un acto aislado, un oasis en el desierto de nuestras preocupaciones, y la convertimos en el manantial que riega cada aspecto de nuestra vida? La respuesta, te aseguro, no radica en fórmulas complicadas ni en un ascetismo imposible. Radica en integrar la invocación como un estilo de vida, en hacer de la comunicación con lo divino una constante, una corriente subterránea que fluye bajo la superficie de tu día a día. Y para ello, quiero presentarte una idea que quizás te parezca pequeña, pero que encierra un poder inmenso: las microinvocaciones. Más allá de tu tiempo devocional formal, más allá de la oración estructurada, ¿cómo mantienes esa línea abierta, esa conciencia de la presencia de Dios activa a cada instante? La vida moderna es exigente, ruidosa, llena de interrupciones. Es fácil sentirse abrumado y que esos momentos de profunda conexión se diluyan entre las tareas y las preocupaciones. Por eso, las microinvocaciones son esas breves, intencionales y casi instantáneas pausas que haces a lo largo del día para conectar con Dios. No requieren un lugar sagrado específico, ni una postura particular, ni siquiera palabras elocuentes. Pueden ser tan simples como un suspiro de gratitud al ver la belleza de un atardecer, un ruego silencioso por sabiduría antes de responder un correo electrónico complicado, un momento de entrega al sentir la frustración de un atasco, o un instante de conciencia plena de la presencia de Dios mientras lavas los platos. Piensa en ello como pequeñas anclas que lanzas a lo largo de tu jornada. Al lavarte las manos, ¿por qué no ofrecer una oración por pureza en tus pensamientos? Al esperar en la fila de un supermercado, ¿podrías agradecer por la provisión y pedir paciencia? Antes de una reunión importante, un rápido «Dios, guía mis palabras». Incluso un simple «ayúdame» o «gracias» en medio de una situación estresante o gratificante. Estas microinvocaciones no son triviales. Son como pequeños afluentes que alimentan el río principal de tu vida espiritual. Se acumulan, transformando lo ordinario en sagrado, elevando los momentos mundanos a oportunidades de comunión. Mantienen tus antenas espirituales levantadas, haciéndote constantemente consciente de la presencia y la guía de Dios. Refuerzan tu memoria activa, porque en cada pequeña gratitud recuerdas un bien recibido. Fomentan tu honestidad, porque un «ayúdame» en un momento de debilidad es una confesión sincera, y hacen que esa salvación reconstruida, esa justicia, paz, misericordia, no sea solo un ideal, sino una realidad vivida en cada paso, en cada decisión, en cada interacción. No es una obligación más, sino una invitación a vivir en una comunión ininterrumpida con el divino, sabiendo que Él está siempre presente, siempre accesible, esperando tu próximo aliento consciente. Es un estilo de vida de conexión que te permite llevar tu fe a cada rincón de tu existencia, haciendo de tu vida una constante oración. Además de estas microinvocaciones que nos mantienen anclados en el presente, también necesitamos un espacio para la reflexión más profunda, para registrar este diálogo continuo con Dios,
Los salmos mismos son un testamento a la importancia de escribir nuestra experiencia espiritual, de dejar constancia de nuestras alegrías, nuestras quejas, nuestras búsquedas y nuestros hallazgos. Por ello, te propongo crear tu propio Salmo 85 personal. Un diario de una conversación. Un espacio íntimo donde puedas documentar tu viaje de invocación. Piensa en este diario no como una tarea, sino como un compañero fiel en tu camino. ¿Qué deberías escribir en él? Absolutamente todo lo que surja de tu corazón en tu diálogo con Dios. Primero, tus clamores honestos, sin filtros, tal como el salmista expresó su ¿hasta cuándo? Escribe tus dudas, tus miedos, tus frustraciones, tus anhelos más profundos. Sé tan real y transparente como te sea posible, sabiendo que este es un espacio seguro entre tú y tu Creador. Segundo, anota tus recuerdos de su fidelidad. Cada vez que el Espíritu te traiga a la memoria un momento en que la mano de Dios fue evidente en tu vida, escríbelo. Estos son los pilares de tu fe, las pruebas tangibles de su amor y provisión. Al releerlos, verás un patrón, un testimonio irrefutable de que Él ha estado contigo y seguirá estándolo. Y tercero, registra los momentos donde sientes que Dios te está hablando. No esperes una voz audible. Puede ser una idea clara que surge durante la meditación, una verdad que se ilumina al leer su palabra, un consejo inesperado de alguien que resuena profundamente en tu espíritu, o esa paz interna que te confirma una dirección. Este diario se convierte en un mapa de tu alma, un registro tangible de cómo Dios te está reconstruyendo. Al escribir, no solo clarificas tus propios pensamientos y emociones, sino que también creas un testimonio vivo de su interacción contigo. Releer entradas antiguas te permitirá ver cómo Él ha respondido a tus clamores, cómo ha transformado tus miedos en fe, tus tristezas en esperanza. Cimenta tu confianza, porque cada página te recordará que no estás solo, que tu Padre Celestial está atento a cada palabra, cada suspiro, cada búsqueda de tu corazón. Tu Salmo 85 personal será una Biblia viviente de tu propia historia de salvación, un recordatorio constante de que la reconstrucción divina es un proceso continuo, íntimo y profundamente personal. Te permitirá ver el patrón de su amor, la consistencia de su gracia, y cómo, día a día, Él te guía hacia una vida plena, restaurada y completamente suya. Hemos viajado juntos por los meandros de la fe, desde el recuerdo vital de las fidelidades pasadas de Dios, pasando por la valentía de presentarle nuestra verdad más cruda, hasta la receptividad atenta de escuchar su voz en cada rincón de nuestra existencia. Hemos descubierto cómo la salvación no es solo un evento futuro, sino una reconstrucción presente de nuestro ser, una manifestación de sus virtudes en nuestra vida real. Y hemos sembrado las semillas de una invocación continua, a través de microconexiones diarias y un diario de conversaciones con lo divino. Ahora, al llegar a este punto de nuestro viaje, quiero que te detengas y sientas la transformación que ya ha comenzado en tu interior. Has llegado hasta aquí, mi querido amigo, porque tu alma buscaba algo más que meras respuestas intelectuales. No buscabas solo información, ni dogmas fríos. En lo profundo de tu ser, buscabas un encuentro. Anhelabas la certeza de una presencia, la calidez de una conexión, la realidad de una salvación que resonara con cada latido de tu corazón. Y hoy hemos visto cómo el Salmo 85, ese antiguo mapa de la espiritualidad humana, no solo te invita a pedir o a desear. Te invita, con una profunda ternura y una innegable verdad, a participar activamente en tu propia salvación. Una salvación que se revela en cada aspecto de tu cotidianidad, en el tejido mismo de tu existencia. Ya no te sientes tan perdido, tan solo, tan distante como al principio, ¿verdad? Esa inquietud inicial, esa confusión que a veces nubla el alma,
comienza a disiparse. Ahora posees un mapa, un camino discernible, una forma de entender y de hacer esa invocación que va más allá de las palabras vacías. La salvación no es un evento distante que sucede una vez y para siempre, o una promesa etérea en un futuro incierto. No, es una danza constante con lo divino, un diálogo en curso que se despliega ante ti, momento a momento, en tu vida real. Es la gracia que te sostiene, la sabiduría que te guía, la paz que te inunda, la justicia que te impulsa, la misericordia que te capacita para amar. Esta es la verdadera salvación, la que te transforma desde lo más íntimo de tu ser. Tu Salmo 85 personal, tu propio diario de invocaciones, te espera. Es el lienzo donde pintarás la historia de tu propia transformación, el lugar donde se plasmarán tus encuentros y tus revelaciones. ¿Cuál será tu primera microinvocación consciente hoy? Esa pequeña pausa para anclar tu corazón en Dios. ¿Qué honestidad, qué verdad cruda vas a derramar ante Él, confiando en su amor incondicional? Te invito, de corazón a corazón, a que no dejes pasar esta oportunidad. Te invito a empezar, a sentirlo, a permitir que esta conversación con lo divino se arraigue en tu vida de una manera nueva y poderosa. No es solo un concepto, es una experiencia que te espera. Permite que la salvación de Dios no sea solo un ideal, sino la realidad vibrante que ilumina cada uno de tus días.